Bien. Acá es interesante porque ahora vamos a ver que Platón creía, que como esa realidad última es atemporal, además, Platón era platónico. ¿Qué significa eso? Que él creía que el mundo de los universales, el mundo de lo que él llamaba las ideas, existe, ¿eh? Con identidad propia. O sea, el número 3 existe, el concepto perro existe, la operación raíz cuadrada existe. En un mundo con categoría ontológica, ¿ok? No es algo que está en nuestra cabeza, sino que existe. Hay un mundo, al menos parte del mundo atemporal, es el mundo de las ideas. Entonces, siempre en el libro, en la República, en el libro 10, capítulo 1, dice, estamos habituados a establecer una idea particular para cada multitud de cosas, a las que aplicamos el mismo nombre. Tomemos ahora lo que quieras de estas multitudes. Por ejemplo, si quieres, hay muchos lechos y mesas. Así es, en verdad, pero las ideas de estos muebles son dos, una del lecho y otra de la mesa. Sí, o sea, acá un poco, este fragmento que les puse acá, es una, si quieren, interpretación o resumen mío, de que la propuesta de Platón está a mitad de camino entre la de Parménides y la de alguien que considere que el mundo material es lo que hay. Entonces, la realidad de Parménides era atemporal y era una. Platón comparte con Parménides el renegar de la realidad física como realidad última. Pero acepta Platón que esa realidad última, atemporal, es múltiple, o sea, hay multiplicidad en esa realidad temporal. Esa multiplicidad está dada por la multiplicidad del mundo de las, o sea, por la multiplicidad de las ideas, hay muchas ideas. Ahora, evidentemente, hay mucho menos ideas que cosas. Hay alguno que tiene el micrófono abierto, por ahí si lo puede cerrar. Hay muchas menos ideas que cosas, porque, por ejemplo, hay una única idea de mesa, pero hay muchas mesas en el mundo. Entonces, ese mundo atemporal, que es múltiple, es mucho menos múltiple que este mundo ilusorio material. Esa es la idea que hay detrás de Platón. Y un ejemplo está en este fragmento del Menón, donde Platón escribe lo siguiente. E igualmente sucede con las virtudes. Acá fíjense que, bueno, después vamos a ver en otras clases lo que pensaba Aristóteles, ¿no? En cuanto a clasificación, etcétera. Pero también en el mundo de las ideas, hay ideas que de alguna manera engloban a otras, lo cual no significa que las ideas englobadas no existan. Pero es como que hay una especie de categorización de ideas. Una analogía moderna sería el concepto de conjunto y concepto de subconjunto, ¿no? Esto como comentario anacrónico. Dice, e igualmente sucede con las virtudes, aunque sean muchas y de múltiples especies. En todas, sin embargo, resplandece una misma idea, por la cual son virtudes. Y en lo que bueno es que tenga su mirada quien responde a otro que pregunte acerca de la virtud, para explicarle lo que ella es. ¿Entiendes? Supón que te interrogue alguien sobre lo que yo hablaba antes. ¿Qué es la figura, Menón? Y tú respondieras, es el círculo. Y como yo, el otro insistiese, el círculo, ¿es la figura o una figura? Dirías tú que es una figura. Nosotros nos encontramos siempre con muchas cosas, pero no es esto lo que yo deseo. Pues estas múltiples figuras, aunque contrarias entre ellas, tú las llamas con un mismo nombre.
y dices que todas son figuras. Acá el que está hablando es Sócrates, ¿no? Quiero saber, ¿qué es lo que tú llamas figura? No entiendes que yo busco lo que hay de igual en lo redondo y en lo recto, y en todas las demás figuras de los que hablas. Entonces, dentro del mundo de las ideas, lo que está diciendo Platón en la boca de Sócrates, que le está hablando a Menón, es, hay categorías. Entonces, en el mundo de lo sensible, hay muchos triángulos, ninguno perfecto, pero entran dentro de las categorías de cosas triangulares. Ahora, hay una idea de triángulo, y esa es única. Lo mismo ocurre con las cosas redondas. ¿Qué tienen en común las cosas redondas físicas? Que la figura círculo es la que mejor las aproxima, pero ninguna es perfecta. Ninguna es perfectamente circular. Hay un único círculo en el mundo de las ideas. Ahora, está la idea círculo, la idea triángulo, pero está la idea figura geométrica, que engloba a esas otras figuras, ¿eh? Que está en otra categoría, pero también pertenece al mismo mundo de las ideas. ¿Mm? Y esto se podría aplicar a muchas cosas. La idea perro, la idea gato, pertenecen pertenecen en el mundo de las ideas a la idea mamífero, por ejemplo, ¿no? Ahora, obviamente, para aquel que quiere aquel que sea no platónico, pero que cree que las ideas existen, aunque sea en nuestras mentes o en nuestros cerebros, si somos materialistas, por ejemplo, un nominalista que no cree que existen las ideas ahí en el mundo de las ideas, pero que sí existen, digamos, que son cosas que existen en nosotros, que las usamos, están en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas ideas representadas en el mundo material por los perros, por ejemplo, si yo agarro el conjunto de todos los perros que hay en nuestro planeta, ¿no? Eso es un conjunto. Ahora, la pregunta de la idea de perro, la idea pertenece al mundo platónico de las ideas. La idea perro pertenece a la idea mamífero, pero la idea mamífero engloba muchas ideas de animales que son mamíferos. Entonces ahí uno puede aplicarle, y acá me meto anacrónicamente, o sea, estamos en el siglo XXI, la noción de conjunto, ¿no? Entonces, el conjunto, la idea perro pertenece al conjunto idea mamífero. Ahora, la idea perro, yo la puedo identificar con el conjunto de todos los perros que han existido, existen y existirán. Entonces es como que a la idea perro le pongo una pata en el mundo físico y la identifico con el conjunto de todos los perros físicos que han existieron, existen y existirán. Esa es una posibilidad y es lo que se llama en filosofía formal eh, una definición por extensión de un conjunto. Lo defino por el conjunto de todos sus elementos. Si yo identifico a la idea perro con el conjunto de todos los perros que han existido, existen y existirán, entonces la defino de forma extensional. La identifico con el conjunto de todos los elementos que pertenecen a eso. Ahora, si yo la defino de manera intencional, pero intención con S, en el sentido de intenso, entonces defino a perro a nivel conceptual, independientemente de cuántos perros o de los perros que existan en el mundo físico, ¿no? Entonces, con esa definición, yo no me salgo nunca del mundo de las ideas. No me salgo nunca. Ahora, evidentemente, ¿cuál es nuestro contacto con la noción de perro, con la idea perro? Y el concepto que cada uno de nosotros tiene de perro. Un nominalista va a decir, si no existiera ningún ser consciente, entonces
la idea perro desaparecería del mundo. Platón diría no, la idea perro sigue existiendo. ¿En dónde? En el mundo platónico, en el mundo de las ideas, ¿no? Mientras haya un ser humano consciente que pueda pensar en el concepto perro va a existir. Si se muere el último con ser consciente, desaparece. Diría un materialista o un nominalista, alguien no platónico. Pero un no platónico igual puede definir la idea perro de forma intencional, con S, no extensional, diciendo, bueno, es el concepto perro. Es el que está en mi mente, en la mente de cada uno de ustedes y mía. ¿Eh? Muy bien. Volviendo al mundo del siglo IV a.C., volviendo a Platón, seguimos con lo que decía Platón sobre las ideas. Y esto es en un diálogo que se llama Parménides, ¿no? Escrito por Platón. Dice, mira Parménides, que no sea intelección cada una de estas especies, y no le convenga, por ello, estar en ningún otro lugar, salvo en las almas. ¿Y qué? ¿Es quizá única cada intelección? ¿Y no es por otra parte intelección de nada? No puede ser. Pero sí de alguna cosa, sí. De alguna cosa que es o que no es, que es. No de tal cosa la cual la intelección entiende en todas las cosas como una cierta idea, una, sí. Pero, ¿y no será especie esta cosa entendida como una y siempre misma en todas las cosas? Pienso que tú, Sócrates, y todo el que suponga que de cada cosa existe una tal esencia, de por sí, consciente previamente que no hay en nosotros ninguno de esas. Si estuviese en nosotros, ¿cómo podría entonces ser también de por sí? Este diálogo que es un poquitito eh, por ahí confuso, un poquito complejo, un diálogo, no sabemos si existió o no, ¿no? Entre Sócrates y Parménides, se plantea, o sea, es como que entre Parménides y Sócrates llegan a la conclusión de que por más que las ideas, o digamos, por más que nosotros tengamos acceso a las ideas existen de por sí. O sea, acá muestra un diálogo entre dos personas que no son nominalistas, o sea, que piensan que las ideas son de por sí, no es que están, no es que son epifenómenos en mentes humanas, sino que son de por sí, ¿no? Sería el resumen, la conclusión de, de este fragmento de este diálogo. Y acá, por ahí, los que son de filosofía y han visto ya algo de filosofía moderna, recordarán algunas ideas de Descartes, el filósofo francés, que era dualista y pensaba que la mente, que pertenece a un mundo diferente al mundo corporal, al mundo del cuerpo, interactúa con el mundo, con el mundo físico, ¿no? Eh, bueno, más allá de que para Platón el mundo físico no era la realidad última, se planteó el tema de pensar en las ideas o en el mundo de las ideas como un mundo que puede causar cosas, ¿no? Entonces, bueno, otro libro de Platón muy importante es el Timeo. En el Timeo, entre otras cosas, Platón dedica una parte a cómo el origen del universo. Bueno, es muy interesante. Dice, todo aquello que se engendra es necesario que sea engendrado por alguna causa, sin la cual no es posible que ninguna cosa sea engendrada. Y cuando el artista de cualquier obra que se quiera mira con amor a aquello que es eternamente lo mismo, y empleándolo como ejemplo lleva al acto la idea y la virtud de aquello, es necesario que haga algo bellísimo. Lo que hay que considerar es a qué ejemplo haya contemplado el artífice divino al hacer el mundo. Pero es evidente a todo hombre que contempló lo eterno. Entonces, aquí hay un mecanismo causal, ¿no? Que aunque no
no, no lo haga del todo explícito, pero lo hace, porque Platón habla de que, digamos, pongámosle un artista, un escultor, ¿no? ¿Qué hace una escultura? Una de las causas de la escultura va a ser la idea que el escultor hizo propia, la incorporó a su mente o la trajo, bueno, la recordó, ¿no? Digamos, la cual la usó, si quieren, como objetivo de plasmar en ese pedazo de mármol o de piedra o de lo que sea, ¿no? Entonces, para Platón, una idea puede ser una causa también de un objeto en el mundo material, por ejemplo, a través del escultor, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá está anticipando la idea que tenía Descartes 2000 años después, ¿no? Sobre la interacción entre el mundo mental y el mundo físico, que para Descartes eran dos mundos independientes, diferentes, ¿no? Acá Platón nos está hablando de las ideas, en particular de las ideas, de las, por ejemplo, ideas que involucran formas, como causas de objetos que aparezcan en el mundo físico, ¿no? Hay una cosa, bueno, por ahí, antes de alguna manera hay cosas que uno puede trasladar al mundo actual, ¿no? Está el problema, digamos, a veces hay físicos del siglo XX que se han planteado, que han dejado como planteo, ¿no? Por ejemplo, Eugene Wigner, uno de los padres de la mecánica cuántica, hablaba mucho sobre la increíble eficacia de las matemáticas para describir el mundo natural, el mundo físico, ¿no? Que realmente es sorprendente, porque cada vez las teorías físicas requieren matemáticas cada vez más complejas y se siguen descubriendo, o sea, que la naturaleza parece obedecer a estructuras matemáticas cada vez más complejas, ¿no? Para algunos cada vez más bellas. Hawking, el físico inglés Stephen Hawking, ahí en su libro Breve Historia del Tiempo, en un fragmento comenta el misterio de qué es lo que es la llama que le dio vida a la ecuación o las ecuaciones fundamentales de la física. O sea, incluso si algún día descubrimos la teoría del todo, la ecuación fundamental de la naturaleza, nos vamos a interrogar por qué esa ecuación, o sea, cómo fue la llama que le dio vida a esa ecuación. O sea, por qué esa ecuación, hablemos en términos, si quieren, medios místicos, ¿no? ¿Por qué esa ecuación se encarnó en el universo físico y no otra, ¿no? O sea, ¿cuál fue la llama que le dio vida a esa ecuación, ¿no? Pues todas estas ideas o estas interrogantes modernos, que siguen siendo vigentes en el siglo XXI, nos llevan un poco a esto, ¿no? O sea, y esto un poco anticipándome a cosas que vamos a ver cuando veamos a Aristóteles. El universo está lleno de formas, objetos con formas. Entonces, ¿por qué esas formas le dieron forma, valga la redundancia, a nuestro universo físico? Que indirectamente se explica por la estructura de las ecuaciones matemáticas fundamentales que describen las leyes fundamentales de la naturaleza. Entonces, las propias ecuaciones matemáticas de las teorías fundamentales de hoy en día son también formas, pertenecen al mundo de las ideas platónicas. O sea, porque las ecuaciones, toda ecuación matemática involucra a ideas sofisticadas, más o menos sofisticadas,
que Platón las incluiría en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, ¿por qué las ecuaciones de Newton, las leyes de Newton, la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, ¿no? Distintas ecuaciones de la físico-química, distintas ecuaciones que describen la evolución de sistemas ecológicos, o distintas ecuaciones que describen la evolución de distintos mercados en distintas situaciones económicas, porque esas ecuaciones que pertenecen al mundo de las ideas se encarnan una y otra vez en distintos sistemas físicos, ¿no? Bueno, no sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que se encarnan. ¿Por qué? Y porque vemos todos los días que distintos sistemas físicos obedecen a esas formas. Entonces, hay una ida y vuelta constante entre el mundo de la matemática, el mundo de las formas y el mundo de lo físico. Eso es así, es un hecho, o sea, lo vemos todos los días. Ahora, bueno, el por qué no lo sabemos, pero lo cierto es que ocurre, ¿no? O sea que no sabemos si, no diríamos hoy en día que tal o cual ecuación es la causa de tal o cual fenómeno físico, sino que tal o cual ecuación describe a ese fenómeno físico, ¿no? Pero bueno, es cuestión del lenguaje. Son todas cosas que se las comparto para que ustedes un poquito conozcan que algunas de estas ideas siguen siendo debatidas y formando parte, si quieren, del bagaje de nuestro asombro y misterio actual, ¿no? Y como para ir terminando, como les dije, vamos a hacer un videito un poquito más cortito. Vamos a terminar viendo qué decía Platón sobre el tiempo, que obviamente el tiempo es un aspecto importante de la ciencia, ¿no? En todas las épocas. Esto es un fragmento ¿cómo se llama? Del Timeo, perdón. Y esto es lo que, perdón, sí, del Timeo. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy y este video. Dice Platón, el tiempo, cuando el padre y autor del mundo vio moverse y animarse esta imagen de los dioses eternos que él había producido, se gozó en su obra y lleno de satisfacción quiso hacerla más semejante aún a su modelo. Porque esto, digamos, es toda una es un fragmento muy interesante de Platón, donde cuenta cómo el autor del mundo creó, o sea, el de Demiurgo, creó el mundo físico, el mundo, ¿no? Obviamente era un mundo no tan perfecto como el mundo atemporal. Ese mundo físico se movía, se animaba, eh, y obviamente estaba correlacionado con el verdadero mundo, el mundo temporal. Y este creador estaba muy contento cómo le estaba saliendo esta creación, ¿no? Entonces quería hacerlo como más semejante aún, ¿no? Entonces dice Platón, a esta naturaleza eterna del animal inteligible no había medio de adaptarla a lo que es engendrado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice Platón, Dios resolvió crear una imagen móvil de la eternidad y por la disposición que puso en todas las partes del universo, hizo a semejanza de la eternidad, que descansa en la unidad, esta imagen eterna, pero divisible, que llamamos el tiempo. Los días y las noches, los meses y los años no existían antes, y Dios los hizo aparecer introduciendo el orden en el cielo. Estas son partes del tiempo, y como el tiempo fluye, el futuro y el pasado son formas que en nuestra ignorancia aplicamos muy indebidamente al ser eterno. ¿Tú qué está diciendo acá? Está diciendo muchas cosas, ¿no? El mundo último es atemporal, tiene muchos aspectos, es muy grande, ¿no? Dentro de ese mundo está el mundo de las ideas,
En ese mundo vive Dios, pero digamos, cuando creó el mundo físico, lo que hizo es introducirle el tiempo. ¿Qué es el tiempo para Platón? Es la imagen móvil de la eternidad. Entonces, el mundo físico tiene contacto con el mundo atemporal. Es una especie de, imagínense una especie de estetoscopio, de lupa, ¿no? O de punto de contacto entre el mundo físico y el mundo temporal, que ese punto de contacto va cambiando. Entonces, el mundo físico va teniendo contacto con distintas porcioncitas del mundo atemporal, ¿no? Y lo va recorriendo de a poco. Esa recorrida de a poco, que implica un cambio, es a lo que Platón, y según Platón, a lo que nosotros llamamos tiempo. ¿eh? El tiempo es ese cambio, es esa imagen que va cambiando que tenemos de la eternidad. Una imagen muy parcial. O sea, en cada instante de tiempo, digamos, lo que dice Platón, estamos viendo una partecita de la eternidad, pero además, para que esa imagen móvil de la eternidad sea más o menos coherente, Dios le introduce un orden. Un orden en el cielo. Ese orden en el cielo nos ayuda a ordenar esa sucesión de visiones parciales de la eternidad. ¿Y en qué consiste ese orden en el cielo? En los días, en las noches, en los meses y en los años. O sea, ese orden en el cielo involucra procesos periódicos. ¿eh? Los ciclos de los planetas, del Sol, de la Luna, ciclos, o sea, fenómenos que se repiten, procesos periódicos. Eso nos ayuda a ordenar esta, eh, este contacto con la eternidad que, valga la redundancia, dura durante un tiempo indeterminado, pero lo vamos ordenando. Entonces, las partes del tiempo tienen que ver con los ciclos, que nos ayudan a ordenar este constante descubrimiento de la eternidad de a poquito, ¿no? Entonces, para Platón el mundo último es el mundo de la eternidad, no tenemos que aplicarle al mundo último las categorías que son propiamente de nuestra visión parcial, que incluyen el tiempo. El mundo eterno está fuera del tiempo. No es que el mundo eterno existe por tiempo infinito, está fuera del tiempo, está más allá del tiempo. No se le aplican ninguna categoría temporal, ¿no? Sino que estas categorías se aplican solamente a nuestro mundo, que es un mundo que está teniendo contacto de a poquito con todo el mundo de la eternidad. ¿eh? Esa es la idea que tenía Platón. Entonces, como les dije, vamos a parar acá. Platón sigue hablando del tiempo, pero lo vamos a seguir en la siguiente clase. Entonces, acá vamos a parar, les dejo con esta visión parcial.